Buenas tardes, compañeros y docentes. Me llamo Noemí Rodríguez, pertenezco a la Corporación Universitaria del Minuto de Dios. Actualmente curso tercer semestre del programa de Contaduría Pública. Esta actividad pertenece a la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo, donde por medio de este video explicaré brevemente acerca de los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Primero, cuando hablamos de hitos históricos, nos estamos refiriendo a aquellos acontecimientos importantes que se desarrollaron en un tiempo determinado y que marcaron o causaron un impacto. Para comenzar, iniciamos en el siglo XVI, con la época del descubrimiento. Fue aquí donde la ideología se dividió en dos, en este caso entre ricos y pobres, o llamándolos de esta manera las metrópolis y las colonias, la cual implicó la segregación entre países civilizados y bárbaros, siendo la metrópolis un país civilizado y las colonias un país bárbaro. Esto permitió que las potencias se apropiaran y se enriquecieran de los recursos de aquellos países que en este caso eran los más vulnerables o menos favorecidos o subdesarrollados. Por ejemplo, como países dominantes tenemos a Estados Unidos, China, Rusia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, etc. Y en cuanto a los subdesarrollados, tenemos a Brasil, México y Argentina. Después de esto se continuó con el imperialismo en el siglo XIX y XX, denominado tiempo después como neoliberalismo, el cual impulsó al mercado capitalista. Como segundo hito tenemos el Tratado de Tordesillas, el cual se llevó a cabo en el año 1533. Este fue un pacto que se firmó entre las monarquías de Portugal y España para el desarrollo de repartición en los territorios y de esta manera evitar un conflicto de intereses. Este periodo también denominado como conquista de la colonia, donde las periferias o superiores llegaban a tierras nuevas y al firmar este tratado, ellas debían enviar sus materias primas o recursos a los países superiores, donde estos lo modificaban, lo industrializaban y lo mejoraban y lo enviaban de nuevo a las periferias, convertidas en mercancías más valiosas y con un costo mucho más elevado. Fue aquí donde se desenlazó la revolución industrial. Como tercer hito encontramos el Tratado de Versalles, el cual fue firmado en el año 1919, tras el final de la Primera Guerra Mundial, donde por medio de eso se distribuyeron colonias, tierras y pueblos por medio de mandatos. Prácticamente fue la finalización oficial de guerra entre Alemania y los países aliados. Aquí se incluyeron unas cláusulas que prohibieron a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y a tomar de manera obligatoria la responsabilidad de la guerra y todas sus afectaciones. Pero estas potencias no siguieron estos lineamientos y comenzaron a explotar recursos naturales y poblaciones originadas. Este pacto se renovó en el año 2002 como TLC o Tratado de Libre Comercio. Esto es un acuerdo comercial que se utiliza para ampliar el mercado de bienes y servicios por todo el mundo. En cuanto a la actualidad, esto se ve mucho en cuanto a los países desarrollados, donde se actúan en conflictos internos en países, ya sea en calidad de pobreza, pero en sí no mejora sus condiciones, ya sea de vida, política, económica, social, como tal. Simplemente se interesan por sus intereses económicos. En 1949 se dio la era del desarrollo. En este hito se posesiona el presidente Truman. Cabe destacar que aquí se dio un equilibrio de poder con el Tratado de Versalles. Truman planteó una política de desarrollo para que aquellos países menos favorecidos, avanzados o desarrollados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Gracias a eso el desarrollo cobró más relevancia gracias a las palabras del presidente. También cabe destacar que gracias a él, varios países como Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. En cuanto al neoliberalismo, esa doctrina económica y política apuntó
a minimizar el rol del Estado con su intervención en la economía y la sociedad en general. Tenemos otro hito histórico que ocurrió en 1960, denominada la teoría del despegue. Esta exposición de Rostow mostró el camino que debían seguir los países atrasados o el tercer mundo. No obstante, también señaló que en forma de capital, estos requerían y debían proveer de ayuda en forma de capital, como dije anteriormente, tecnología y experiencia en el proceso, pero sin una acumulación interna del capital y sin inversiones productivas. Estas no podrían crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Rostow postuló 5 etapas por las que tenía que pasar toda sociedad. Primero, la sociedad tradicional. Segundo, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. Tercero, el despegue. Cuarto, el camino hacia la madurez. Y por último, el quinto, que fue la etapa del alto consumo. También quiero destacar que en el 2003 el Banco Mundial ilustró sobre el desarrollo entre países ricos y pobres. Un ejemplo actual sería la salud de los países, donde actualmente los ricos se encuentran más favorecidos y los pobres están en lo contrario. Es decir, que se encuentra una desigualdad tanto en cuanto a la salud como en la economía. En 1980 encontramos el nuevo modelo capitalista o total, la cual conduce a la lógica del círculo de la escasez, donde todo se compra y se vende. Es aquí donde los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos. Ejemplo, cuando se privatiza el derecho a la salud, algo que es muy evidente actualmente, ya que como derecho se estarían dándole solamente a las personas con más clase social y a la de clase baja se les estaría impidiendo este derecho. En cuanto al mito del mercado total de la violencia y religión, Howard señaló que para mantener el mito del desarrollo y la creencia, el capitalismo no solo se usa como una persuasión, sino también la violencia se utiliza como más inusitada. Los partidos del neoliberalismo estimularon la iniciativa individual y la convergencia de interés contradictorio que anularon el mercado. En cuanto a las implicaciones de estos hitos en el desarrollo, actualmente vemos muy reflejado el desarrollo dominante sobre los países menos desarrollados, donde ejercen dominio sobre ellos. Un ejemplo serían las dictaduras. Hoy en día vemos cómo los dominantes ejercen control sobre los menos favorecidos o vulnerables, solamente con el fin de satisfacer sus intereses económicos. También veo reflejado una injusticia social, el racismo, la inequidad económica, la desigualdad económica, la anulación del mercado y una alta dominación por la minoría. Para finalizar, en cuanto a la reflexión del Papa a través de la encíclica y de la doctrina social de la Iglesia, nos invita a reflexionar y a tener conciencia con nuestros semejantes, sean naciones, países o personas, reflejado en el trabajo social y humanitario, donde nos preocupemos por el respeto a los derechos humanos, algo que actualmente no se cumple en la sociedad actual. Y también la decisión de rechazar toda violación y que el esfuerzo de gobernantes, políticos, economistas y demás personas a cargo estén inspiradas por su fe, trabajando con empeño y esfuerzo, algo que no se ve, ya que no se tiene sentido de pertenencia actualmente. Por eso les invito a que nos convirtamos en siervos de otros y ser parte del trabajo humanitario. Gracias.